Bueno, aquí presentamos el segundo de los videos en el cual vamos a tratar las consecuencias que tiene para el impuesto a las ganancias de la pérdida de la residencia fiscal a los efectos de esta norma. Este es el segundo de los videos en el cual tratamos estos temas. Para quienes no hayan visto nuestra presentación anterior, les recomiendo previamente ver la introducción. Eh, y bueno, para adentrarnos en los temas que vamos a tratar en este video, aquí lo importante es comprender que el evento de la pérdida de esta condición de residente fiscal va a ser fundamental para el contribuyente, debido a que se modifica radicalmente el método de determinación de la obligación tributaria a los efectos de la ley del impuesto a las ganancias. Mientras fuera residente fiscal, este contribuyente debía, como dijimos antes, incluir eh, dentro de sus manifestaciones de rentas todas aquellas obtenidas en territorio nacional y en el exterior, mientras que al momento de la pérdida de la residencia fiscal ya en principio no está obligado a considerar aquellas rentas obtenidas en el exterior. Pero por otro lado, las rentas obtenidas en territorio argentino, salvo dos casos muy puntuales, que es la venta de bienes en territorio argentino, con algunas consideraciones y el alquiler de inmuebles, el resto de las rentas van a tributar en la fuente con carácter de pago único y definitivo, sufriendo el beneficiario del exterior una retención al momento de recibir el pago. Esto es fundamental, digo yo, porque al momento de preparar la determinación tributaria, si no tenemos en cuenta esta condición del contribuyente, podemos encontrarnos con un efecto indeseable, que es considerar en la determinación ganancias que están fuera del objeto del impuesto y el contribuyente estaría pagando un impuesto mucho más alto que le corresponde. Pero por otro lado, el segundo problema que tenemos es si nosotros contratamos con ese contribuyente y no atendemos a la posibilidad de que este contribuyente pierda su carácter de residente fiscal argentino, podemos descubrir que incorrectamente dejamos de efectuarle una retención a quien ahora pasa a ser un beneficiario del exterior. Y tenemos que recordar en este sentido que la falta de actuar como agentes de retención se encuentra fuertemente sancionada en la Ley de Procedimiento Fiscal. El concepto de renta mundial fue incorporado por la ley 25063. En realidad fue incorporada en el año 92, pero vino a ser la 25063 en el año 98 la que incorporó todos los elementos necesarios para determinar la renta con base a la incorporación de rentas de fuente argentina y de fuentes extranjeras. Y en este sentido, las normas legales incorporadas por la ley 25063 establecieron condiciones muy objetivas en cuanto a quién posee la condición de residente y también condiciones objetivas para perder esta condición de residencia fiscal. Sin embargo, en el transcurso de los videos vamos a basar o vamos a darle un poco de espacio a dos dictámenes muy particulares. Un dictamen son dictámenes fiscales del 05 de 1980 y el dictamen 23 del 2000, que de alguna manera, si bien entienden estos dos dictámenes que la norma va a definir de carácter objetivo quién es residente y quién no es residente de los efectos fiscales, toma en la consideración de algunas situaciones que se pueden dar conflictivas el elemento de la intención. La intención en establecer la residencia o la intención en establecer el domicilio que finalmente deriva en la consideración de si una persona puede ser o no residente argentino. Veremos más adelante que la determinación de la condición de residente no siempre es fácilmente detectable y muchas veces el contribuyente tiene que hacerse de elementos probatorios para demostrar su real interés de ser residente argentino, de perder la residencia, mejor dicho, en suelo argentino. En principio, la norma, el método que utiliza es decir que todo nacional argentino, nativo o naturalizado, va a ser residente fiscal argentino, ¿sí? Para luego excluirlos. Pasemos al artículo 119 de la ley, que dice textualmente, a los efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1, o sea, de establecer el método de determinación o de las rentas que vamos a incluir en la manifestación tributaria, se considerarán residentes del país las personas de existencia visible, de nacionalidad argentina, nativas o naturalizadas, excepto las que hayan perdido la condición de residentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 120. Vemos entonces el método utilizado por la norma. La norma básicamente nos dice, señor, si usted es nacional argentino,
nativo, naturalizado, es residente fiscal, salvo que reúne las condiciones del 120 y esas condiciones van a establecer la pérdida de residencia. Si el sujeto argentino, nativo, naturalizado, no reúne esas condiciones, no perderá la condición de residente argentino y siempre será residente fiscal o residente a los efectos fiscales. Por cuanto el artículo 119 de la ley, inciso A, establece este principio general, que es lo que he comentado anteriormente. Básicamente sería algo así como decir, usted es residente fiscal hasta que deje de serlo. Entonces, para definir si alguien es residente fiscal o residente a los efectos fiscales o no, lo que tenemos que analizar permanentemente es si esta persona reúne las características para ver, o las condiciones para haber perdido esa condición de residente fiscal. Nuevamente, siempre es importante reconocer que esta pérdida de residencia fiscal modifica las bases imponibles, la metodología de determinación de los impuestos, pero también su carácter de sujeto obligado ante el fisco nacional. Mientras un sujeto es residente fiscal argentino, a los efectos de impuesto a las ganancias, se encuentra obligado a diferentes manifestaciones de presentar declaraciones juradas, un impuesto a determinar y obligaciones también de carácter formal. O sea, a veces es la simple presentación de una declaración jurada, ya sea que arroje un impuesto a pagar. El beneficiario del exterior no tiene esta obligación. Cuanto mucho, vamos a ver más adelante que existirá una obligación de aquella persona que lo represente ante el fisco nacional. Y el fisco nacional va a establecer, o las normas van a establecer presunciones de quiénes pueden ser estos representantes. Pero el beneficiario exterior no va a estar obligado a presentar sus manifestaciones de rento de patrimonios ante el fisco nacional, justamente porque el fisco ha perdido esa potestad de requerirse al sujeto del exterior. Para no extendernos mucho en el tema, puesto que, como siempre digo, va a estar extensamente tratado en el paper que se coloca en el link en los comentarios del video, quisiera repasar lo que dice textualmente el artículo 120 de la ley de impuestos a las ganancias, que concretamente habla sobre la pérdida de residencia. El artículo este que digo nos menciona: las personas de existencia visible que revistan la condición de residentes en el país la perderán cuando adquieran la condición de residentes permanentes en el Estado extranjero, según las disposiciones que rijan en el mismo en materia de migraciones, o cuando, no habiéndose producido esa adquisición con anterioridad, permanezcan en forma continuada en el exterior en un periodo de 12 meses. En el caso de las presencias temporales en el país que se ajusten a plazos y condiciones que respecto se establezcan las normas, no interrumpirán la condición de permanencia. Básicamente aquí encontramos dos condiciones con las cuales un sujeto argentino puede perder la residencia fiscal. La primera condición es obtener el carácter de residente a los efectos migratorios en el país del exterior. Sobre este punto quiero hacer un paréntesis. Muchas veces nos preguntamos si esa condición de residente es a los efectos fiscales o a los efectos migratorios. Dicho aquí, cuando previamente ya lo acabo de mencionar, es muy fácil advertir que la condición normativa es a los efectos migratorios, pero es habitual que se genere la confusión, y que se genere la confusión de que si un sujeto adquiere la residencia a los efectos fiscales, automáticamente pierde la residencia fiscal argentina. Eso no es así. Se requiere la residencia definitiva a los efectos migratorios. Y a esto lo que nos obliga es a analizar la norma migratoria del exterior. Y encontramos en este sentido países que para otorgar la residencia definitiva a los efectos migratorios en el exterior requieren que esa persona permanezca un tiempo determinado en el territorio, tenga un trabajo, tenga bienes o lo que sea. Es decir, no es un requisito de fácil cumplimiento en la mayoría de los países. Por otro lado, tampoco vamos a estar atando al contribuyente a una tributación sobre la base de renta mundial por 4, 5, 10 años, lo que le toma obtener una residencia definitiva a los efectos migratorios en el exterior. La segunda condición será que esta persona esté fuera del país 12 meses, con la intención de efectivamente permanecer fuera del país. En el próximo video lo que vamos a hacer será analizar cada una de estas dos condiciones para entender el alcance de las mismas y de alguna manera las previsiones que debe tener el contribuyente para acreditar este real interés de mantenerse en el exterior. Espero que les haya servido este video introductorio
Y cualquier duda pueden consultar. Muchas gracias.